Bienvenidas familias, queridos niños y niñas, a una sesión más de Aprendo en Casa. El tema de la semana es Celebramos la diversidad de nuestra comunidad en familia. Hoy trabajaremos el área de matemática. Hacemos mediciones para organizar la galería. Los recursos que utilizaremos hoy son un cuaderno de apuntes y el cuaderno de trabajo de matemáticas, u hojas de reusos, un borrador, un lápiz y palitos de chupetes y otros materiales que tengas en casa. En las actividades anteriores, leíste sobre un texto descriptivo de tu familia utilizando las cualidades. También conocimos la historia de Gregorio, cómo celebra con su familia las fiestas patrias. Por ello, nos estamos preparando para celebrar nuestras fiestas patrias. Y durante estos días leímos y escribimos para exponer nuestros trabajos en una galería. Así como la que estamos observando, ¿verdad? Pero, ¿qué es una galería? Una galería es un espacio para mostrar y promover nuestro arte, en especial el visual, como la pintura y escultura. ¿Te imaginas que en alguna parte de tu casa tengas una galería? Donde en cada cuadro coloques algunos trabajos que hemos venido realizando durante estas 2 semanas, como por ejemplo alguna danza, alguna artesanía, algunos platos típicos, de repente de algún peruano y una peruana que hizo historia, y así. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, si te pidieran medir uno de los cuadros de una galería de arte, como lo que estás observando, ¿qué material usarías para medirlo? A ver, ¿qué podríamos utilizar? Quizás una regla, quizás un lápiz, quizás palitos. ¿Qué material emplearíamos? ¿De repente la regla para poder medir? Recuerda que en la semana 8 realizamos mediciones con algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Te acuerdas? Esta medición, ¿cómo se llama? La cuarta, ¿verdad? Cuando mediste tu mesa o mediste también tu ventana y utilizamos nuestra mano para realizar la medición de la cuarta. ¿Te acuerdas? ¿Qué parte del cuadro medirías? ¿Qué parte de este cuadro mediríamos? ¿Una parte o todo? Recuerda que es importante observar el tamaño de los lados del cuadro. Así es. ¿Serán iguales? ¿Será uno más grande y otro más pequeño? Entonces ya te imaginarás qué es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderás a medir y comparar el ancho y largo del fondo de los cuadros que ubicarás en tu galería. Qué interesante, ¿verdad? Para ello, nuestras metas de hoy son establecer el largo y ancho de algunos objetos usando materiales concretos, usar objetos y nuestro propio cuerpo como unidades arbitrarias para medir y comparar la longitud de los objetos. Acá tenemos una situación. Observa.
Rosa y Rolando organizarán una galería de exposición en sus casas para compartirlo, lo que aprendieron y la forma de celebrar nuestro aniversario patrio. Así también, tú vas a realizar una galería en tu casa. Así es. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, siguiendo el ejemplo que te voy a mencionar. Rosa dice, yo voy a usar papel de azúcar del tamaño de un folder para el fondo de mis cuadros y para decorar un espacio en mi sala. Así mi galería se verá natural. Rolando dice, yo usaré una manta que tiene mi mamá del tamaño de un cuaderno para el fondo de mis cuadros. ¿Cuánto medirá el largo y ancho del folder y del cuaderno? Bien, niñas y niños, entonces, para ello vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata el problema? De acuerdo a lo leído, ¿de qué trata? ¿De quién nos habla o de quiénes? Muy bien, nos habla de dos niños, ¿verdad? De Rosa y Rolando. Y ellos se están preparando para hacer su galería. Así es. ¿Qué harán Rosa y Rolando? ¿Qué quieren usar para sus galerías? A ver, ¿qué nos dice en el problema? ¿Qué es lo que quiere usar Rosa? Recuerda, ellos organizarán una galería de exposición de sus casas y quieren compartir lo que aprendieron durante estas 2 semanas, así como ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren usar para sus galerías? Rosa quiere usar el papel de azúcar y Rolando va a usar un pedazo de una manta que tiene su mamá. Así es. ¿Qué tamaño tendrán sus cuadros? Nos dice el tamaño, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es lo que expresan ellos? Rosa dice que su cuadro tendrá el tamaño ¿de qué? De un folder. Y Rolando dice que su cuadro tendrá el tamaño ¿de qué? De su cuaderno. ¿Qué te pide el problema? Explícaselo a un familiar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Niños y niñas, recuerden que esta preguntita que vemos aquí es lo que nos pide el problema, es lo que tenemos que hallar y resolver. Y nos dice cuánto medirá el largo y ancho del folder y del cuaderno. Entonces, manos a la obra. Bien, después de escuchar el problema, ahora piensa y responde. Recuerda que puedes pedir ayuda a un familiar. ¿Qué harás para medir el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Qué podríamos hacer? Quizás tendríamos que buscar algún material para poder medir, ¿verdad? O utilizar alguna parte de nuestro cuerpo, como la cuarta, ¿te acuerdas? ¿Crees que será necesario medir el cuaderno y el folder? ¿Qué opinas? ¿Será necesario o no? Recuerda que Rosa utilizará pedazo de papel de azúcar según el tamaño de su folder y Rolando empleará un pedazo de una manta para medir su cuaderno. Entonces, ¿será igual? ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Es necesario medirlos. Muy bien. ¿Qué usarás para medir? A ver, niñas y niños, ¿qué podríamos utilizar para poder medir el tamaño del cuaderno y el folder, el largo y el ancho? Quizás podríamos utilizar un borrador o un palito de chupete
o un material que tengas en casa. ¿Será lo mismo decir largo y ancho? ¿Qué opinan? Observa esta imagen. Acá tenemos un cuaderno y este cuaderno está dividido en dos partes. Tiene el ancho y tiene el largo. Entonces, ¿será lo mismo? ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Estamos observando que el largo es más extenso, es más grande que el ancho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿para qué medirás el largo y el ancho del folder y del cuaderno? A ver, ¿por qué creen ustedes que tendríamos que medir? Recuerda que Rosa y Rolando quieren hacer una galería y en esa galería van a presentar unos cuadros de costumbres y tradiciones de su región. Por ello tendrán que medir el tamaño de un cuaderno y de un folder para poder decorar. Entonces, ¿para qué mediremos? Para ver el tamaño, ¿verdad? Aquí tenemos el cuaderno y un folder. Ahora, ¿el folder y el cuaderno tendrán la misma medida? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo comprobaremos esas medidas? ¿Será igual? El folder y el cuaderno, si lo vemos, te darás cuenta que son de diferentes tamaños, ¿verdad? Uno es más grande que el otro. Entonces, sí es necesario medirlo. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Vamos a observar, utilizando ¿qué? Estos materiales, algunos materiales que tengas en casa. Recuerda que en la semana 8 hiciste mediciones con algunas partes de tu cuerpo para elaborar un álbum, ¿te acuerdas? Y usaste la cuarta, es decir, la palma de tu mano. Usaste la palma de tu mano para poder medir la mesa o la ventana de tu casa. Entonces, también podríamos utilizar la cuarta para poder medir el folder y el cuaderno. ¿Qué opinas? Claro que sí, ¿verdad? Ahora observa cómo Rita usó palitos de chupete para medir el largo y ancho del cuaderno que será del tamaño de los cuadros de Rolando. ¿Te das cuenta? Ella está empleando este material. Entonces, comenzamos. Empieza a medir el largo primero. ¿Cuántos palitos de chupete utilizó? Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Tiene 3 palitos de chupete de largo. Ahora medimos el ancho. 1 y 2. Muy bien, entonces, ¿cuántos palitos mide el cuaderno de Rolando? En ancho tiene 2 palitos y en largo tiene 3 palitos. Entonces, niñas y niños, ¿cuál es más grande, cuál es más extenso, el largo o el ancho? Muy bien, el largo, ¿verdad? Entonces ya podemos diferenciar cuál es el largo y cuál es el ancho. Recuerda, el largo es la parte más extensa y más grande y el ancho es la parte más corta, ¿sí? Bien, ahora te toca. Usa la cuarta, así es, la cuarta de tu mano, para medir tu libro. Vas a medir tu libro. Y recuerda medir el largo y el ancho. Y luego lo anotas. Vamos que sí se puede. Después de usar el palito, ¿te acuerdas que utilizamos el palito de chupete para medir el largo y el ancho del cuaderno de Rolando? Y ahora tú, que estás utilizando la cuarta para medir tu libro, entonces responde. Las medidas con los palitos
y tus cuartas, ¿serán iguales? ¿Por qué? ¿Qué opinan, niños y niñas? ¿Será la misma medida? No, ¿verdad? Son diferentes. ¿Pero por qué? ¿Qué opinas? Tendrá que ver el tamaño, ¿verdad? Porque son de diferentes tamaños. Por eso es que las mediciones son diferentes. Bien, ahora te toca medir el ancho y largo del folder que usará Rosa. En este caso, tú vas a utilizar un folder para que puedas realizar la medición del largo y del ancho con los materiales que tengas en casa. Quizás puedas utilizar un lápiz o un borrador o un palito de chupete y luego lo colocas al borde del folder para realizar la medida, ¿sí? Entonces, supongamos que empleo el borrador. Entonces lo voy a colocar al borde del largo del folder para ver cuántas veces voy a utilizar el borrador. Acá tengo 1, ahora lo subo, van 2 y así voy midiendo hasta llegar a este puntito. Luego anoto la cantidad, cuántas veces utilicé el borrador para medir el largo del folder. Lo mismo realizarás para medir el ancho del folder. ¿Cuántas veces utilizarás el borrador para hallar el ancho? Y lo anotas aquí. ¿Ves qué fácil es? Vamos que sí se puede. Luego, después de desarrollar la medición del cuaderno y del folder, entonces veamos cuáles son las medidas del cuaderno y del folder para poder completar esta tabla, ¿sí? Vamos a completar esta tablita y recuerda también dibujar la unidad de medida que utilizaste. Para medir el cuaderno de Rolando, ¿te acuerdas qué material hemos empleado? Muy bien, utilizamos el palito de chupete, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar aquí unidad de medida, palito de chupete y realizo un dibujo. Luego escribo el largo. ¿Te acuerdas cuántas veces utilizó el palito de chupete para medir el largo del libro? A ver, contamos. 1, 2, 3. Utilizó 3 palitos de chupete de largo. Ahora medimos el ancho, ¿te acuerdas? 1, 2. Empleó 2 palitos de chupete para hallar el ancho. Ahora tú vas a anotar lo que empleaste, pero en el folder. Recuerda, vas a anotar aquí la unidad de medida que utilizaste. Quizás empleaste un lápiz, un borrador o un palito de chupete. Y lo escribes la unidad de medida con su dibujo, el largo y el ancho. Vamos que sí se puede. Bien, ahora responde. ¿Estas medidas resultaron iguales? ¿Qué opinas? ¿Serán iguales o no? ¿Será igual la medida que empleaste con el lápiz, con el borrador o el palito de chupete? No, ¿verdad? ¿Pero por qué? Muy bien, porque son de tamaños diferentes. Unos son más grandes, otro es más pequeño, entonces las medidas son distintas. ¿Podemos compararlas? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Claro que sí, sí podremos compararlas. ¿Qué podemos hacer para compararlas? ¿Te acuerdas lo que hemos hecho? Hemos medido el largo y el ancho de los objetos. ¿Sí? Si quisiéramos saber el tamaño del papel o de la manta, ¿qué haríamos? ¿Qué medida utilizaríamos? ¿Qué medida utilizarás? Quizás la medida del borrador, quizás la medida del palito, quizás la cuarta. Vamos, tú puedes. Bien,
Después de realizar diferentes mediciones empleando diferentes materiales o parte de nuestro cuerpo, entonces ahora regresamos al problema, volvemos a leer e identificamos cuál era la pregunta. ¿Cuánto medirá el largo y el ancho del folder y del cuaderno? A ver, niñas y niños, ¿cuánto medirá? Bien. Ahora vamos a responder la pregunta del problema. ¿Cuánto mide el largo y el ancho del folder y del cuaderno? En el cuaderno, ¿te acuerdas qué material hemos empleado? Sí, utilizamos el palito de chupete, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de ancho utilizó? ¿Cuánto midió? 2 palitos. ¿Y de largo, cuánto midió? 3 palitos. Ahora tú vas a completar el ancho y el largo de acuerdo al material que has utilizado para medir tu folder. Recuerda el material que has empleado y cuántas veces utilizaste para medir el ancho y el largo. ¿Sí? Vamos que sí se puede. Luego de ello, organiza un espacio en tu casa donde puedes presentar y exponer tus trabajos con mucha creatividad. Quizás puedas emplear el espacio de tu sala, de tu cuarto y vas a realizar tus cuadros. Y recuerda aplicar un fondo con el material que tengas. En este caso, Rosa utilizó papel de azúcar como fondo para que aquí vaya colocando sus trabajos y Rolando utilizó pedazos de una manta para utilizarlo como decoración y fondo de sus cuadros. Ahora tú vas a hacer también con el material que creas conveniente y con lo que tengas. Recuerda colocarle un título, por ejemplo, Galería de la Peruanidad. Entonces es momento de realizar tu galería. Vamos, utiliza tu creatividad. Sí se puede. Has hecho un gran trabajo. Ahora conversa con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué materiales usaron para resolver el problema? ¿Te acuerdas los materiales que empleamos? ¿Creen que se pueden utilizar otros materiales? ¿Cuáles? ¿Por qué resultaron diferentes las medidas al usar el palito y la cuarta de tu mano? ¿Te acuerdas? ¿Por qué nos salía diferentes medidas? Muy bien, por los diferentes tamaños, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la unidad de medida para medir el ancho y largo de los objetos y poder compararlos? ¿Qué otros objetos puedes usar para medir? Por ejemplo, una silla, una cama. Bien, niñas y niños, entonces a responder esas preguntas con el apoyo de tu familia. Ustedes son campeonas y campeones. Puedes seguir averiguando cuánto miden algunos útiles escolares, como tu cartuchera, tu cuaderno de trabajo, entre otros, así como los ejemplos que hemos realizado. Recuerda, la cuarta, el palito, el lápiz u otro objeto que se use para medir son unidades arbitrarias de medida. Para comparar el largo y el ancho de los objetos, necesitamos usar la misma unidad de medida. Por ejemplo, si utilizas el palito de chupete, ese palito de chupete vas a utilizar para medir el largo y el ancho. Si utilizas un borrador, ese borrador vas a utilizar para medir el largo y el ancho. ¿Te das cuenta qué fácil es? Bien, felicitaciones, terminamos esta actividad. ¡Bravo! Recuerda realizar tu galería, ¿sí? En un espacio de tu casa. Ahí vas a presentar y exponer tus trabajos con mucha creatividad. Estamos seguros de que será extraordinario. Luego le tomas foto y realizas una pequeña grabación explicando tus cuadros. Y no te olvides de enviarme tu producción. Bien, llegó el momento de la autoevaluación. ¿Te acuerdas de las metas trazadas al comienzo de la actividad?
Bien, vas a volver a leer y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, niñas y niños, entonces llegó el momento de trabajar. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.